Buenas tardes a todos. En nombre propio y en el de la Asociación Española contra el Cáncer, me complace daros la bienvenida a esta charla y agradecer a FADE Saludable la acogida de la misma y también a vuestra presencia e interés en el tema. Hoy voy a hablar del estrés con conocimiento de causa, no solo desde una perspectiva médica, sino lo más valioso, desde mi perspectiva personal. El estrés ha estado muy presente en mi vida, desde la época de estudiante, como profesional de la medicina hospitalaria, como profesional autónomo y como persona. Hasta que un día desperté y tomé conciencia de la conciencia. A partir de ahí y de forma progresiva, aunque las situaciones de estrés externo siguen ahí, cuando aparece el estrés interno lo observo y lo disipo. Ya no es algo relevante en mi vida. ¿Y cuáles son las cifras que definen el estrés en la sociedad actual? Esas cifras oficiales del estrés son demoledoras. Es una epidemia silenciosa que afecta a más de un 96% de los trabajadores, sean CEOs o empleados, y de forma más grave a un 32%. Influye en más de un 50% como causa de absentismo laboral y de alteración de la salud mental, y está detrás de más de 2/3 de los accidentes laborales. ¿Y cuál es su impacto en el ámbito sanitario y en el de la salud? El estrés está en el origen entre el 75 y el 90% de las visitas de atención primaria y detrás de las 6 causas de muerte predominantes en países occidentales, incluido el cáncer. En Oriente hay términos como karoshi o gualaloshi para definir específicamente la muerte por estrés y además el suicidio por estrés es en Japón y en Corea reconocido como condición laboral. Podríamos preguntarnos, ¿el estrés laboral y el estrés personal son diferentes? Los desafíos son distintos, pero la respuesta de tensión psicosomática es la misma. Como veis en este gráfico, en el núcleo de ambos hay una personalidad estresable. Todo estrés es interior, es intraestrés, porque no es la carga la que te rompe, sino la forma de llevarla. ¿Y cuál es el motivo de la alta prevalencia actual del estrés? El estrés es una respuesta interna de tensión y activación psicosomática ante una amenaza real o imaginada y se ha desarrollado a lo largo de la evolución humana más de 200.000 años por un cerebro que actúa como un centinela antiguo, que vela por la supervivencia del cuerpo y no ha podido adaptarse a los cambios sociales de los últimos 200 años, y en particular a los de las 2 últimas décadas. En un símil informático estamos ejecutando un potente y complejo software moderno en un antiguo ordenador que no fue diseñado para eso y finalmente colapsa. En resumen, un mecanismo de defensa protector se ha vuelto disfuncional y desadaptativo y finalmente se convierte en el precio que paga el cuerpo por adaptarse a situaciones adversas. En opinión del Dr. Gabor Mate, el estrés no es algo que nos sucede, es algo que generamos en respuesta a nuestras circunstancias, según como nos veamos a nosotros mismos. La respuesta aguda al estrés es autoprotectora y es muy antigua evolutivamente y está presente en todos los animales. La diferencia entre estos y los humanos es primero que el estrés agudo se libera en el cuerpo y además no se mantiene más allá del suceso estresor, recuperando prácticamente el equilibrio u homeostasis. En los humanos, la respuesta al estrés se reprime internamente por normas sociales y además, sobre todo, se perpetúa debido a nuestra capacidad de imaginar nuevos escenarios o de rumiar pensamientos, lo que potencia y mantiene el suceso original. El estrés mantenido acaba en distrés dañino. El cerebro desencadena la misma reacción en cascada adrenérgica de lucha, huida o paralización ante el ataque de una fiera salvaje como lo hace hoy en día y sigue produciéndose ante una situación de discusión de pareja, un bullying en el colegio, una sobrecarga de trabajo, otras tareas de vida diaria o un email que no llega.
Y como esas situaciones personales, sociales y laborales son mucho más habituales, constantes y mantenidas que los ataques de fieras, el sistema se sobrecarga y se colapsa. Además, esa reacción antigua se liberaba físicamente a través del cuerpo, mientras que ahora se reprime, no tiene salida y queda enterrada dentro de nuestros mecanismos de defensa socialmente aceptables. Todo empieza, incluso el estrés, por un pensamiento. Si nuestro sistema límbico, la amígdala y el hipocampo, lo perciben como una amenaza, y da igual que ésta sea real o imaginada, porque el cerebro no distingue entre ambas, inicia una cadena que se transmite a través del cuerpo a los órganos efectores, como veremos ahora. De los tres cerebros que evolutivamente nos componen, el del medio o límbico es el dueño de la parte emocional, y ahí se inicia toda la cascada emocional. Es rápido, 20 millones de veces más rápido que el córtex cerebral donde se asienta la lógica. Toda emoción, y el estrés es un conjunto de ellas, surge y se procesa en el sistema límbico, que tiene la llave de la expresión emocional en el cuerpo. La amígdala detecta la alarma y no distingue si esta es real o imaginaria, y la compara con las memorias previas del hipocampo, y se activa todo el sistema vegetativo que se expresa el estrés en el cuerpo, porque el sistema límbico tiene la llave de la expresión corporal del estrés. El sistema límbico descarga una respuesta activadora a través del sistema vegetativo simpático o activador, que llega a todos los órganos del cuerpo. Un encendido constante y mantenido del sistema nervioso simpático o activador produce una sobrecarga alostática de los órganos y sistemas corporales, mediada por el cortisol, la adrenalina y otras hormonas. En condiciones normales, la activación del parasimpático, es decir, del otro sistema vegetativo compensatorio, hace que todo vuelva a la normalidad. En el estrés, esto no se produce. Hay dos vías activadoras, una rápida, la simpático-adrenérgica, y otra lenta por el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Una lo inicia por vía nerviosa, descargando adrenalina y noradrenalina, y la otra por vía neuroendocrina, es decir, hormonal, y se mantiene un poco más tiempo a través del cortisol y de forma natural durante solo unos minutos. De forma natural, estas respuestas no deberían durar más allá de 90 segundos o como mucho pocos minutos. En el humano, por rumiación y psicopotenciación inconsciente, persisten, y este encendido constante de los sistemas de alerta deriva en sobrecarga alostática y esta en enfermedad. Cada pensamiento, cada emoción es una instrucción que el cuerpo sigue y queda inscrito en el cuerpo sin error tipográfico, de forma indeleble, como la tinta, porque el cuerpo no se puede evadir. El cuerpo recibe y aguanta, aguanta y recibe hasta que no puede más y fracasa. El cuerpo lleva la cuenta y los síntomas que expresa son la memoria física de las batallas emocionales a las que ha sido sometido. En resumen, hay una cascada inevitable en el estrés. La mente lo crea, las emociones lo moldean y el cuerpo lo manifiesta, y la persistencia crea la enfermedad. Cuando el cuerpo humano finalmente dice no, es porque la mente ha olvidado cómo poner límites. Por lo tanto, sanar o tratar de sanar solo el cuerpo, como en general hace la medicina alopática, es intentar actuar sobre un efecto y no sobre la causa original. Otra cuestión importante es el de las redes neuronales. El sistema nervioso se organiza en redes que ejecutan y automatizan tareas diversas como las sensaciones, tareas motoras, cognitivas, etc. En el ámbito cognitivo-emocional, el bienestar psicoemocional depende de un fino equilibrio de gestión de estas redes que mostramos en el esquema. El estrés tiene su origen en una de ellas, la red neuronal por defecto.
Por un lado, a la izquierda vemos la red ejecutiva central, que es la sede del pensamiento intencional o volitivo, dirigido a la acción y a las tareas. Ahí radica el pensamiento creador, pero este supone menos de un 10% de nuestros pensamientos o actividad mental. Es el verdadero pensamiento propio, que opera bajo tu voluntad. La red intermedia o red de saliencia actúa como un switch o interruptor de redes que da prioridad a una u otra según la necesidad. Pero la mayoría del estado mental se ejecuta bajo el control de la red neuronal por defecto, que es de donde surge la mente espontánea o divagatoria, el pensamiento rumiante y obsesivo. La red neuronal por defecto es la base neurobiológica del ego personal. La actividad de ambas redes principales es anticomplementaria, es decir, cuando se activa una se inhibe la otra. Aunque eso no siempre es así, solo tienes que fijarte en lo que piensas mientras te duchas. La red neuronal por defecto es en su origen la base de la simulación mental preventiva y adaptativa y funciona con datos del pasado que se extrapolan a escenarios futuros. Pero su descontrol la vuelve disfuncional, siendo la base de la rumiación, el pensamiento obsesivo, la impaciencia, la ansiedad, el estrés y la depresión, con todas las consecuencias derivadas de estos. De la red neuronal por defecto surgen esas voces en la cabeza que juzgan, te increpan, se impacientan, te incomodan y te generan estrés y malestar. Son únicamente la actividad incontrolada e inconsciente y espontánea de una red neuronal, ni más ni menos. No son tú, ni te pertenecen, aunque surjan en ti. Únicamente tu identificación con ese pensamiento te mantiene atrapado en él. Comprendo que esto es difícil de aceptar, y también lo fue para mí inicialmente, pero así son las cosas. La mayoría de tus pensamientos no son verdaderamente tuyos. Solo tienes que observar esa actividad mental espontánea sin juicio, incluso nombrarla, como algo ajeno a ti para identificarla. Observarás que la mayor parte de ese pensamiento es inútil, rumiante y repetitivo. De los más de 100.000 pensamientos espontáneos diarios, el 90% son idénticos al día anterior. Generan de forma automática e instantánea malestar, estrés, ansiedad, baja autoestima y de él derivan generalmente todas las emociones negativas. El pensamiento disfuncional deforma además tu realidad en función de tu historia personal y tu autoconcepto. Y ese impacto acaba en el cuerpo, que es el gran receptor sin escape, y lo hace en forma de dianas somáticas de fracaso, que han sido bien tipificadas. Unas son locales, como la cefálico-mandibular o la gastrointestinal, y otras son sistémicas, como las que afectan al sistema inmunitario o al cardiovascular. En la fibromialgia, por ejemplo, la diana es la red neuronal de percepción. No es el músculo en sí el que se afecta, sino el sistema central de procesamiento del dolor. La diana más común es la cardiovascular, con ictus, infartos y vasculopatías. También lo es la cefálico-mandibular, con bruxismo, dolor de cuello, de espaldas, cefaleas, etc. Y las dianas generales o sistémicas son el sistema inmune con la inmunodeficiencia, tras la cual se esconde el cáncer, y la susceptibilidad a infecciones, y también la de la inmunoincompetencia, que deviene en artritis reumatoide y muchas otras enfermedades autoinmunes. La ansiedad, la depresión y las alteraciones cognitivas y degenerativas son dianas neuropsicológicas del estrés. La psiconeuroinmunoendocrinología ha establecido que el sistema inmune es una de las dianas más críticas y profundas del estrés crónico. El estrés intenso prolongado provoca una inmunosupresión cuantitativa y cualitativa, principalmente debido a la atrofia del timo inducida por los glucocorticoides y a la reducción de la actividad de las células natural killer.
Esa vigilancia inmunológica disminuida es un factor clave en el desarrollo de tumores. Cuando el sistema de defensa y de limpieza del cuerpo está inhibido por el estrés, las células mutantes tienen una mayor probabilidad de proliferar. Y en cuanto a las enfermedades autoinmunes, el estrés confunde al sistema inmunitario, provocando que pierda su capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Se ha observado que el estrés crónico altera el equilibrio TH1-TH2, favoreciendo un estado proinflamatorio sistémico de bajo grado, que es caldo de cultivo para el lupus, la esclerosis múltiple y otras conectivopatías. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué cada persona presenta una o varias dianas diferentes a las de otra persona? Estas dianas diferenciales se producen debido a lo que se denominan los locus minoris resistentiae, es decir, los lugares orgánicos de menor resistencia. Son puntos débiles donde se inicia el fracaso. Estos a su vez están determinados por factores como la personalidad, experiencias fetales y perinatales de la primera infancia y, aunque parezca difícil de comprender, incluso del árbol transgeneracional. La susceptibilidad a la enfermedad por el estrés y que éste impacte en esos locus de menor resistencia tiene varios orígenes. Hay, por un lado, una base transgeneracional. Experiencias traumáticas, incluso de generaciones anteriores, dejan marcas moleculares por metilación del ADN que se transmiten a la descendencia. Los estudios de la doctora Rachel Yehuda han demostrado que los hijos de personas que sufrieron traumas severos, por ejemplo en el Holocausto, nacen con una respuesta al estrés preconfigurada, con ansiedad y depresión en un mayor grado que los individuos control. Un entorno intrauterino y los cuidados durante los primeros años de vida programan el eje hipotálamo e hipofisario suprarrenal para el resto de la existencia. La falta de un cuidado maternal o la exposición a la violencia en la infancia apagan esos genes y los receptores de glucocorticoides quedan inhibidos, lo que impide que el individuo pueda frenar la respuesta al estrés. Estos individuos viven en un estado de estrés crónico silencioso que desgasta prematuramente sus órganos diana. Y la forma en que procesamos la realidad tiene un origen inconsciente y se muestra en los patrones que existen detrás de la personalidad. Todo ello contribuye también a una respuesta inadecuada al estrés. El ego humano es a la vez el gran estresor interno para uno mismo y el gran estresor externo para los demás. Además, por retroalimentación inconsciente, actúa como el personaje estresable por naturaleza. Estresor y estresable en un círculo vicioso sin fin. Un hecho constatado y constatable es que la maduración del ego personal reduce significativamente el estrés. El ego mental tiene una contraparte emocional que es el cuerpo-dolor. Ante una inadecuada gestión de experiencias negativas de la experiencia, se va construyendo inconscientemente un campo de energía semiautónoma, negativa, que se autoperpetúa y se consolida en lo que se llama el cuerpo-dolor. Las relaciones humanas cotidianas suelen ser relaciones entre egos y las conflictivas entre sus respectivos cuerpos-dolor. Por ello, cuando eliges a una pareja, te casas no solo con ella, sino también con su cuerpo-dolor, y ella con el tuyo, y tarde o temprano aflorarán, lo mismo que ocurre en el ámbito laboral. Las relaciones laborales son también relaciones entre egos, y las conflictivas entre sus cuerpos-dolor respectivos. Pero hay que saber que detrás de un ego o un cuerpo-dolor hay un ser que sufre. Una buena pregunta que podemos formularnos es: ¿las enfermedades y el cáncer son una lotería que me ha tocado? Vamos a ver que no es así. Son una cuerda que se rompe a base de retorcerla. La enfermedad es el grito del cuerpo que dice no o ya basta. Cuando el cuerpo dice no es porque la mente ha olvidado cómo poner límites. Veremos ahora cómo la personalidad es un factor determinante en el origen y en el mantenimiento de la enfermedad. La oncología bioconductual o la medicina bioconductual ha identificado 4 patrones de personalidad y sus riesgos de enfermedades asociadas. Los que se muestran aquí, las tipo A y D, que corresponden al competitivo impaciente y al pesimista inhibido, sin embargo, muestran
una mayor propensión común a problemas cardiovasculares, infartos, ictus, arteriosclerosis, etc. Resulta curioso constatar cómo dos personalidades antagónicas comparten una misma diana, la cardiovascular, como expresión somática de patología. Solo un subtipo de personalidad, la B, que tiene capacidad de observación y gestión de sus emociones y por tanto mayor inteligencia emocional, es la menos susceptible tanto a enfermedades generales, cardiovasculares y el cáncer. Y quiero destacar aquí la personalidad tipo C, la del analítico perfeccionista, que reprime la expresión de sus sentimientos, que muestra una tendencia mucho mayor que el resto a desarrollar cáncer, enfermedades autoinmunes o depresión. Salud o enfermedades graves dependen claramente de biotipos de la personalidad y de su habilidad de gestión emocional. En resumen, hay personalidades estresables con perfeccionismo maladaptativo, hipercontroladoras, que dependen de lo que ocurre fuera y reprimen o suprimen sus emociones. Y personalidades más estables, menos estresables, más flexibles cognitivamente, que conectan con sí mismos, son conscientes de su propio poder personal y gestionan mejor la incertidumbre. La incertidumbre es, en definitiva, lo único cierto. Esto confirma aún más que el estrés depende de nuestra reacción interna a lo que ocurre. Todo estrés es interior, es intraestrés. Vamos a centrarnos en la personalidad tipo C como determinante del origen y progresión del cáncer. La clave está en primer lugar en la supresión emocional y el olvido de sí mismo. La autocrítica, la minusvaloración personal constante, es decir, tras la máscara de una apariencia calmada y positiva que huye del conflicto interpersonal, se cobija un férreo represor de la expresión externa del estrés y sus emociones negativas asociadas. La bilis que te tragas es un veneno corporal. El estrés crónico no expresado o ni siquiera muchas veces hecho consciente actúa como un factor predisponente a la enfermedad. Y la represión habitual de las emociones genera una disfunción del sistema inmunológico, ya sea con inmunodeficiencia o con inmunoincompetencia. Ambas reducen el papel de oncovigilante del sistema inmune. La medicina moderna reconoce que el cáncer es una enfermedad de origen multifactorial, donde, como vemos a la izquierda, la genética, los hábitos de vida y los carcinogénicos ambientales, desde el tabaco, el amianto, etc., juegan un papel causal. No obstante, emerge una cuarta etiología fundamental: el estrés crónico o distrés. Este factor no actúa necesariamente como un iniciador directo, es decir, un mutágeno, sino como un promotor o facilitador de las metástasis, las angiogénesis y el escape inmune. Médicamente, aunque el estrés no inicia el cáncer, sin embargo crea la tormenta perfecta para que una célula mutada prospere, y lo hace por varios mecanismos. En primer lugar, crea un terreno perfectamente abonado para el desarrollo del cáncer. Uno de ellos es el envejecimiento celular por agotamiento de telómeros, como demostró la premio Nobel Elizabeth Blackburn. Un cerebro estresado envejece las células haciéndolas más vulnerables a errores genéticos. Y también por el fallo en la oncovigilancia. Todos producimos células precancerosas diariamente. En un estado de calma, los linfocitos las eliminan. Bajo el estrés, el sistema de limpieza entra en huelga. Múltiples estudios muestran que el estrés favorece la progresión del cáncer. La oncología bioconductual señala que el estrés no gestionado adecuadamente incrementa 30 veces el riesgo de diseminación metastática y que solo 72 horas de descanso o de dormir inadecuadamente reducen la eficacia del sistema inmunológico en más de un 50% y que el estrés acelera el envejecimiento en al menos 8 años de promedio. Además, ha sido demostrado científicamente que el estrés afecta también a la respuesta corporal y celular a la quimioterapia, la resistencia a la radioterapia, a la inmunoterapia y también a los fármacos que alivian los síntomas de las mismas, por los mecanismos que ya se han expuesto anteriormente.
Como afirma Carl Jung, en cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Los determinantes ocultos de la personalidad, de un ego disfuncional o de reacciones emocionales mantenidas, del victimismo, de la rumiación, etc., son inconscientes. La percepción de amenaza que desencadena toda la cascada de estrés también lo es, o al menos lo es subliminal. Solo haciendo consciente lo inconsciente podremos revelar las causas ocultas. Como también dijo Jung, mientras no te hagas consciente de lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El nexo común de todo lo que hemos visto, el funcionamiento cerebral automático, los patrones de personalidad, el ego no observado, la red neuronal por defecto, la desatención del cuerpo o los hábitos insanos, es siempre la inconsciencia, es decir, un pensamiento no observado, unas emociones no observadas o unas emociones reprimidas y un cuerpo físico no atendido. Todo esto está detrás del origen del distrés, que no es más que un estrés mantenido no observado. Ya lo dijo Albert Einstein, ningún problema puede ser corregido o resuelto desde el mismo nivel de conciencia en el que se originó. El estrés surge de una mente automática no observada. El estrés no puede ser superado si no es primero observado y después gestionado desde un nivel distinto al de su origen, que es la mente. Solo desde el nivel superior de la conciencia de uno mismo es posible observar, corregir y modular la respuesta al estrés que, como hemos visto, es siempre interno. La conciencia de uno mismo o consciencia es, como veremos, la clave de la transformación personal, ya que solo mediante una observación neutra puedes mantener una relación adecuada con la relación más importante de tu vida, que es la que mantienes contigo mismo. La conciencia es la base de toda la experiencia vital. Es una propiedad superior a la mente que permite observar y transformar a esa mente, que en palabras simples es ser el observador de esa mente que genera emociones y estrés en el cuerpo. A nivel operativo diario, sin embargo, la conciencia de uno mismo es algo muy simple. Es darse cuenta de que te das cuenta. El darse cuenta es apercibir lo que ocurre, y el que te das cuenta es a la vez y de forma simultánea observarte como el personaje en el que surgen los pensamientos, las emociones y las reacciones de conducta. Es decir, percibirse a uno mismo mientras se está viviendo la experiencia en el presente. La física cuántica ya lo ha demostrado. El mero hecho de observar cambia lo observado. Un estrés observado equivale a un estrés superado. La cuestión es si vives o sobrevives. Si vives con una conciencia despierta, entonces el director de orquesta es la conciencia y bajo su sabia batuta operan mente, emociones y cuerpo físico, es decir, el psicocuerpo, y surge un nuevo equilibrio entre sus partes. Una mente observada por la conciencia, unas emociones bien gestionadas y un cuerpo físico bien atendido. Si sobrevives en medio de una conciencia dormida, el director de orquesta es el ego, con sus carencias, sus patrones automáticos, su reactividad, y existes inmerso en una mente automática y no observada, y unas emociones que se desatan automáticamente ante lo que ocurre, y un cuerpo físico generalmente desatendido por la mente. En algún momento de tu crecimiento personal tendrás que tomar distancia de tu ego y de tu psique y de sus respuestas automáticas. Sobre todo si el ego, la psique o estas respuestas te generan o te mantienen en un estrés, en un malestar o en una infelicidad. De lo contrario, seguirás dominado por ellas. Separarse de la psique supone observar la mente y sus pensamientos, observar los patrones de reacción y sus conductas, observar el ego y sus melodramas, observar las emociones cuando surjan y soltarlas. Tu personalidad puede ser transformada. La conciencia te otorga ese poder.
Es importante distinguir estos dos conceptos que a menudo se confunden. Por un lado está el estado de conciencia, que es cómo te percibes a ti mismo en cada instante. Este estado o bien lo creas tú en el presente continuo cuando vives consciente, o por el contrario, si no lo creas, eres su víctima inconsciente. Este estado depende de tu atención e intención y por tanto está bajo tu poder personal. Por otro lado está tu nivel de conciencia, que es una media aritmética de tus estados de conciencia, en definitiva, lo que eres y cómo te conduces a nivel de la personalidad. Es decir, como decía Jean-Paul Sartre, lo que haces de lo que se ha hecho de ti, tu grado medio de evolución personal. De una forma gráfica, los seres humanos viven en 4 niveles de conciencia, más o menos según su grado de evolución. El más bajo y extendido es el del ego inconsciente, en el que ese ser humano es una marioneta en manos de su ego y sus patrones emocionales inconscientes. El siguiente nivel es el del consciente de la inconsciencia. En él se da cuenta de que algo no está bien, de que no puede seguir así, y surgen activos de autoconsciencia transformadora. El tercer nivel es el del ego autoconsciente. El ego ha madurado y tomado su papel como instrumento y no como protagonista. Y el cuarto nivel es el de las experiencias inefables o místicas, el consciente de la inconsciencia. El estrés es inversamente proporcional al nivel de conciencia. David Hawkins expone en sus obras, como El dejar ir o El poder frente a la fuerza, el cómo es posible pasar de una realidad dominada por el ego y sus emociones negativas a una nueva realidad centrada en la esencia a través del entrenamiento de la conciencia. El mecanismo es muy simple: la rendición de las emociones negativas, su liberación y el dejarlas ir. Al elevar el nivel de conciencia, el cuerpo físico deja de reflejar el conflicto mental original. Como hemos visto, el estrés es una flecha que impacta en nuestra biología. Podemos actuar a los 3 niveles del proceso: en el origen, en el trayecto o en la diana final, que es el cuerpo. Las terapias centradas en el origen requieren implicación personal. Las terapias de neuromodulación, que son las intermedias, o las farmacológicas, son ya de todos conocidas y se basan sobre todo en tratamientos externos y requieren pasividad personal interna y por tanto poca implicación del paciente. Las terapias dirigidas al origen no son solo preventivas, sino también correctoras del estrés desde su mismo inicio. Son a largo plazo las más eficaces, ya que no solo desactivan el origen del distrés, sino que generan un cambio estructural y estable. Requieren la implicación personal y la autoobservación. Son terapias basadas a la vez en la consciencia de uno mismo para la transformación psicoemocional y en la creación de nuevos hábitos conscientes, sobre todo dirigidos al psicocuerpo. Trabajan la relación mente-cuerpo desde el origen. Por un lado está la autoobservación en la vida cotidiana o la desactivación de traumas emocionales incontrolables a través de la hipnosis expansiva, de la hipnosis clínica o del análisis de la conciencia. Y cómo no, todos los ejercicios corporales conscientes, lo que se llaman intervenciones somáticas, como el yoga, el tai chi, el ejercicio aeróbico, etcétera, que veremos a continuación. Ha sido demostrado científicamente que la consciencia de uno mismo mejora no solo el bienestar emocional, sino que previene enfermedades como el cáncer y además mejora la tolerancia a tratamientos oncológicos, reduciendo la morbilidad y el favorecimiento de una evolución favorable de los tratamientos. El mindfulness no es solo relajación, es una intervención que modula activamente el sistema inmune. La meditación es fundamental en el control del estrés. El mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo en esta vida es aprender a meditar. Han sido ampliamente estudiados por varias ramas de la medicina y de la neurociencia y se sabe que el estrés es plenamente erradicado por una meditación consciente, y la meditación aporta más de 100 beneficios para el psicocuerpo, no solo psicológicos, sino también corporales y emocionales. Y consiste en una parte esencial de la medicina
de precisión en oncología. Intervenciones somáticas conscientes como el yoga, el tai chi o cualquier ejercicio consciente ayudan a la mejoría del estrés o a la eliminación del mismo y también a los tratamientos asociados contra el cáncer. Somos naturaleza y el contacto con ella y con unas relaciones sociales y afectivas adecuadas, todo ello aporta un valor extraordinario de prevención, soporte y terapia psicoemocional natural para el estrés y el cáncer. Todos los hábitos de vida saludable para el cuerpo, como es una alimentación adecuada, la supresión de tóxicos, el control de las compulsiones, una higiene del sueño y del descanso adecuada, un ejercicio consciente y al aire libre y también ejercicios de fuerza aeróbicos diarios que atienden al cuerpo en sus necesidades de liberación del estrés. Y como los médicos tenemos la manía de recetar fármacos con nombres raros o difíciles, incluso imposibles, aquí os recomiendo uno en el que cada sílaba hace referencia a un componente, el infresmadal. Es de prescripción libre, sin efectos secundarios y se aconseja su uso a demanda del estrés. La INT representa interno, inicio e identificar, es decir, y la intención de transformar el estrés. Eso es importante, pillar al estrés desde el mismo inicio e identificar. La N es la de nombrar. Dale un nombre gracioso o ajeno al estrés cuando aparezca y lo observes. Por ejemplo, ya está aquí Pepito Grillo o Marinervios. Esto desactiva la amenaza e inhibe la amígdala, lo que lo desplaza cognitivamente fuera. La pres es cambiar la presión del estrés por la presencia. La presencia es un estado de atención interna consciente sin pensamientos. Y el res es recordar la respiración 4-8, es decir, inspirar en 4 y alargar la aspiración, lo que estimula el sistema parasimpático e induce relajación. La ES también representa el escape mental, es decir, no agarrarse al pensamiento semilla, sino escapar de ese pensamiento y permitirse otro tipo de pensamientos para desactivar la alarma y no potenciarla. La siguiente sílaba es la MA, que cambia el malestar por un mantra que podemos repetirnos para fijar el pensamiento en la red ejecutiva central. Por ejemplo, mi estado de conciencia es lo primero y lo segundo todo lo demás. O bien, prefiero tener paz a tener razón, etcétera, etcétera. Cada uno puede elegir el mantra que más le convenga. Y la ALT es la alternativa flexible, es decir, tomar una acción diferente a la que tomábamos otras veces, porque no se va a acabar el mundo por esa situación y tenemos que aprender a utilizar otras vías de conducta diferentes. Y finalmente la DAL es el dejar ir, soltar la emoción y prender una acción corporal de liberación. Bostezar, estirarse, levantarse, dar un paseo, liberar y liberarse del estrés. Es una composición que va desde la percepción inicial del estrés y transita por todas sus fases para desactivarlo y liberarlo. Por lo tanto, es un multicomponente muy adecuado. En un mundo que exige alta productividad de forma constante, la verdadera resiliencia no reside en aguantar más tensión, sino en tomar conciencia de las alarmas encendidas y cuidar el gran olvidado que es el cuerpo. No te quepa duda que la tensión psicosomática del estrés va a volver a aparecer en cuanto aparezca una nueva situación que consciente o inconscientemente percibas como amenazante. Tendrás que estar atento o atenta para gestionarlo desde adentro, ya que el estrés es también interno. Primero, tomando microdescansos de atención y gratitud al cuerpo. El cuerpo percibe tu gratitud mental hacia él, si lo atiendes adecuadamente. También es importante priorizar las tareas y hacer una sola tarea a la vez para evitar la sobrecarga. Y un tema importante es el de la sonrisa interior. El cerebro percibe que si manifiestas una sonrisa interior, relajas tu cuerpo y a través de la red somatocognitiva, él percibe que ya no hay una amenaza
latente ni inconsciente cuando manifiestas esa sonrisa interior. Esto es así de simple. El distrés laboral es en general más fácil de evitar y corregir que el personal, ya que las situaciones laborales generalmente son más predecibles, dado que hay una agenda más clara que la agenda personal, que siempre es incierta. Podemos abordar el estrés laboral de forma predictiva, con técnicas como la escritura prospectiva o la visualización prospectiva de situaciones que sabemos por las que vamos a pasar. También podemos aprender de lo sucedido, el retroaprendizaje retrospectivo, y podemos volver a reescribir lo que ocurrió para tomar conciencia de lo sucedido y a partir de ahí generar situaciones proactivas para cambiar el patrón. Tu estado de conciencia es personal e interno. Solo tu conciencia tiene acceso a la gestión de tu mente. Como afirmaba Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Él sabía bien que los determinantes de la personalidad y de nuestro rol en el mundo son inconscientes. Tu elección es la de seguir siendo una víctima inconsciente de lo que sucede de tus patrones o bien pasar a ser el actor principal de tu vida. Hay veces que hay ciertas emociones y respuestas al estrés que son difíciles o imposibles de gestionar, ya que se originan en el inconsciente profundo. El autoconocimiento y el acceder a terapias psicológicas y de apoyo o de acceso profundo al inconsciente, como la hipnosis clínica, la hipnosis expansiva, el análisis de la conciencia, son de gran ayuda para erradicar de raíz el origen inconsciente de lo que determina el estrés interno. Toda realidad es interior. Tú eres el único artífice de tu realidad. Y como dijo Michael Brown, nunca es tarde para tener una infancia feliz, ya que los registros de dolor pueden ser reescritos. Así que nunca es tarde para tomar las riendas de tu realidad. Nuestra sociedad genera desde genios informáticos a magníficos expertos en diversas áreas profesionales, pero a la vez analfabetos emocionales que no saben lidiar con el estrés diario ni con las emociones que afloran, y con una mínima tolerancia a la frustración. En resumen, no se trata de cambiar el qué, es decir, lo que haces, sino el cómo, es decir, el cómo lo haces. Y eso pasa por estar atento a tu estado de conciencia presente, y vas desarrollando la libertad interior para gestionar el estrés. Es preciso descubrir el espacio interior. Al llevar la atención a elementos sutiles como la respiración o el sentir el cuerpo interno, apartamos la atención del pensamiento compulsivo y generamos conciencia de la quietud del espacio interior. Aprendes y llevas a la vida cotidiana que mi estado de conciencia es lo primero y lo segundo, todo lo demás. La transformación no es un accidente, es una obra de arte esculpida a mano por la luz de la conciencia. La conciencia tiene dos atributos esenciales, la atención y la intención. Aplicados de forma sostenida, cambian por la propiedad cerebral de la neuroplasticidad, la inercia de patrones pasados limitantes, hábitos de pensamiento disfuncionales, alarmas mentales mal configuradas, defensas psicológicas que nos aprisionan. Por lo tanto, la conciencia cambia el pensamiento cambia la estructura y la estructura recupera su salud. Somos, en realidad, una obra maestra de la naturaleza, aunque tristemente desconocida para sí misma. La salud es la armonía entre pensamiento, emoción y la biología, y el único director de esa orquesta es la conciencia. La verdadera medicina del futuro no será una molécula, sino un cambio de frecuencia e intensidad de la observación de uno mismo. En conclusión, la enfermedad no es un error gratuito de la biología, sino un proceso adaptativo que ha sobrepasado sus límites. El estrés puede ser visto también como un maestro y un espejo en el que mirarse para corregir nuestro aprendizaje vital.
La enfermedad nos muestra que hay una idea errónea en la mente que la conciencia puede prevenir y corregir. Y muchas gracias por vuestra atención.
Thank you.